Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a continuar con el capítulo 2 de la carta a Tito. Así que mientras va separando y abriendo la Biblia en este libro, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites juntarnos aquí como tu iglesia, Señor, como tu cuerpo, y esperamos, Señor, funcionar como tu iglesia. Esperamos, Señor Jesucristo, tener vida en cada rincón, en cada miembro. Oh Señor, que podamos glorificarte, Señor. Ayúdanos mucho en este sentido. Danos, Señor Jesús, de tu espíritu, de tu mente. Pone en nosotros un corazón, renuévanos constantemente para que te sigamos, Señor Jesús, decididamente, para que los años que nos quedan sean invertidos y consagrados en ti. Oh Señor, la vida que nos has concedido y el hecho de que nos permitas continuar tiene que ver con tus propósitos, tiene que ver, Señor Jesús, con tu plan, y esperamos entenderlo y esperamos, oh Señor, satisfacerlo. Así que danos esa gracia, esa virtud, danos ese poder, esa potencia para seguir, para continuar, y te ruego que en esta hora seas tú, oh Dios, en mí para hablar y en mis hermanos para escuchar. Pon oído y pon palabra, Señor. Y pon también de la fuerza y de la virtud para ejecutarlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hay una razón grande por la cual Pablo le escribe a Tito esta carta, y es que en realidad es el Espíritu Santo quien busca corregir las deficiencias, el déficit que hay en las iglesias de Creta, y para eso, como si fuera una línea vertical, trabaja primeramente en Pablo para que Pablo pueda, por la inspiración del Espíritu, escribir estas palabras en la autoridad del Espíritu, enviársela a Tito para que Tito, en la misma corriente, en la misma autoridad y poder, ejecutar aquel deseo que nace desde el corazón de Dios para corregir las iglesias que estaban en Creta. Lo que tenemos aquí no es nada más ni nada menos que el deseo del corazón de Dios de cómo Él diseñó la iglesia y desea que la iglesia sea. Y va a intervenir todas las veces que sea necesario hasta lograr que su iglesia alcance la funcionalidad correcta para que sea un cuerpo vivo que a través de sus obras, por medio de la gracia, pueda alumbrar. Hasta aquí el primer capítulo nos mostraba de forma breve cuál era la comisión de Tito, ¿sí? De Pablo a Tito para las iglesias de Creta. Corregir lo deficiente, completar aquello que faltaba en estas iglesias para que funcionen de manera correcta. Y hasta acá vemos que estas iglesias tenían un déficit, un penoso déficit, que no tenían ancianos competentes que pudieran afrontar o confrontar a los falsos maestros, sino que estos falsos maestros habían llegado a introducir doctrinas mentirosas y habían llegado a trastornar casas enteras. Entonces no era solamente necesario que Tito corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos, así como el Espíritu Santo había mandado, sino que era urgente. Hay una gran urgencia detrás de esta carta, y es que la iglesia sea corregida, que puedan establecerse ancianos conforme al estándar de Dios, al estándar moral y espiritual de Dios, para que puedan servir de acuerdo
a la potencia de su Espíritu Santo y sanar la iglesia. Pablo le escribe a Tito que sean sanos en la fe. Es como si ellos hubieran estado enfermos, ¿sí? Débiles, y que de alguna manera en el trabajo de Tito era sanar, traer sanidad a esto. Y la primera parte de esta carta está dirigida primeramente a los que van a ministrar en las iglesias. Y de hecho hay una serie de requerimientos, de requisitos para aquellos que por el Espíritu Santo van a ser ordenados o convocados para trabajar. Pero no termina allí, porque la otra parte de esta comisión es también corregir lo deficiente en la asamblea, en toda la congregación. Y lo que nos muestra este capítulo 12 es justamente eso, lo que le compete a toda la iglesia, lo que le compete a toda la iglesia, que de alguna manera Pablo va a fraccionar, por decir de alguna forma, entre cómo se compone una iglesia, entre hombres ancianos, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, adultos y esclavos. Tenemos como una serie de categorías que Pablo utiliza para identificar a todos los hermanos que componen la iglesia y ver también, identificar las tareas que le compete a cada hermano y a cada hermana para que la iglesia pueda funcionar de manera correcta. Bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos para que agraden en todo, no sean respondones, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien, y así como les decía que el capítulo 1 se encargaba de mostrar los requerimientos para los servidores, el capítulo 2 se encarga de mostrar la funcionalidad de toda la congregación como consecuencia de la sana doctrina. Vale decir que la sana doctrina o la doctrina que sana, como consecuencia, evidencia o da buenos frutos, ¿sí? La mejor forma de identificar que una persona está sana es por su actividad. Si está en cama, está enfermo. Pero una vez que está sano, se levanta y tiene actividad. De la misma manera, un creyente que ha sido sanado por medio de la doctrina, por decir de alguna manera, tiene buenos frutos, tiene actividad en Cristo. A diferencia de los falsos maestros que Pablo llega a decir, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea que ellos eran de una mente académica, intelectual, pero sus hechos no acompañaban a lo que ellos predicaban o enseñaban. Y Pablo de alguna manera se encarga de describir en este capítulo los efectos notorios, ¿sí? Notables, que produce una iglesia sana. Abarca toda nuestra mente, todo nuestro ser. Produce sanidad, produce actividad. ¿Para qué? Para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir.
Y bueno, como ya hemos dicho, también tenemos aquí, de manera específica, las tareas de la iglesia. Pero a su vez, también Pablo va a ilustrar o va a resaltar yo les llamo tres efectos. Tres efectos que generan hacia afuera una iglesia que tiene sana doctrina y que camina en santidad. Luego de que Pablo primeramente le habla a las ancianas y de las ancianas pasa a las esposas jóvenes, una vez que concluye de alguna manera las funciones, no le voy a llamar requisitos, le voy a llamar funciones. Las funciones de las ancianas, las funciones de las mujeres más jóvenes, da como resultado que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo dice claramente el texto, tienen que funcionar así y funcionar así para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Efecto número 1, ¿sí? Que de alguna manera le da veracidad al cristianismo. El efecto 2 de esto es después que le habla a los hombres, a los jóvenes y también a los adultos, le dice, encárgate de que los jóvenes sean prudentes y mostrándote tú como ejemplo en todo, dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Ese es el efecto 2. ¿Sí? Primero, la funcionalidad de las mujeres genera que la palabra de Dios no sea blasfemada. La funcionalidad de los hombres genera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de la iglesia. Y la funcionalidad 3, una vez que les muestra a los esclavos cómo tienen que comportarse, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la correcta funcionalidad de la iglesia en todas las áreas, hombres ancianos, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, hombres adultos y aquellos que estaban en ese momento bajo esclavitud, debía generar hacia afuera estos tres efectos tan notables. El evangelio no iba a ser desacreditado, por tanto la palabra de Dios no iba a ser blasfemada, el adversario se iba a avergonzar, no tiene nada malo que decir de la vida de nadie y todas nuestras buenas obras adornan la doctrina de nuestro Salvador. Y en ese sentido nuestra doctrina no está adornada por discursos bonitos, por palabras bonitas o por lo bueno de una reunión, sino por las obras que en el desarrollo de nuestra vida, por la gracia de Dios, por su virtud, ejecutamos y hacemos, son los mejores adornos. Los mejores adornos de la doctrina tienen que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos. Si yo fallara en la predicación, para mí es lo de menos. Si de hecho he fallado tantas veces al momento de predicar, pero lo que en realidad da virtud y gracia es que el Señor nos enseña a vivir cada día para la gloria del Señor. Y que nuestra vida realmente adorne la doctrina. Y como se suele decir, a veces los hechos hablan más que las palabras, y mucho más fuerte y más convincente. Bueno, comienza con los ancianos, ¿sí? Y aquí la palabra anciano, a diferencia del capítulo 1:5, que donde habla de presbítero, que está referido más a la función de anciano pastor. Acá no, acá el vocablo es presbítis, que está dirigido, es un sustantivo que está dirigido a los hombres, como lo decimos cariñosamente, más viejos. Se calcula que a partir de los 60 años, ¿sí? De 55 a 60 años, ¿sí? Esa categoría de hombre, de creyente, es a la que se dirige Pablo. No se está dirigiendo a los pastores, no, en este capítulo no, sino que se dirige a los hombres más viejos y a las mujeres mayores, ¿sí? De 60 años para arriba. Entonces comienza con los ancianos y le dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y tristemente tenemos una diferencia cultural que a la fecha está muy deteriorada, pero muy deteriorada, y me refiero a que en aquel tiempo, como incluso todavía más atrás, en cualquier cultura, no solamente los judíos,
el anciano era estimado como una persona sabia, ¿sí? Sean indios, el cacique era el que más sabía, el más viejo era el que tenía el consejo. Así en las diferentes culturas, el hombre anciano como la mujer anciana eran los referentes, ¿sí? De alguna manera eran en donde estaba el consejo, en donde estaba la dirección. Y eso continúa. Job llega a escribir, en Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Pero no vemos eso hoy en nuestra cultura. No vemos que suceda exactamente eso. ¿Por qué? Vemos a mujeres ancianas o mujeres mayores tratando de ser como las jóvenes, compitiendo con las estudiantes en la forma de vestir, en la forma de hablar, como que no quieren ser viejas, ¿sí? Como que lo ven como una deshonra. Lo mismo los hombres. Los hombres, lo que se llama en el viejazo, cuando lo dicen, es que se resisten. Y de hecho escuchaba a algunos que decían, no, eso de que las canas, sabiduría, eso no va conmigo. Decían. Eso no va conmigo, yo quiero seguir siendo joven, no quiero envejecer. Bueno, así está la cultura. ¿Sí? A ellos quizás les parezca bueno, pero es lamentable, es triste. ¿A quién van a recurrir cuando necesiten un consejo y una ayuda? No hay parámetros, eso se ha caído. Pero bueno, entonces, para ese momento Pablo le dice, bueno, se espera de los ancianos que los ancianos sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Que de alguna manera ellos nos enseñen a nosotros que los más jóvenes, Pedro va a escribir que los más jóvenes, dice, se sujeten a los ancianos, en el sentido de que se apoyen en los ancianos, ¿sí? Que haya esa conexión. Pero bueno, esto es producto de la gracia. El trabajo de Tito era, cuando le dice, Pablo le escribe a Tito, exhórtalos, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y esto muestra que el trabajo entonces era sanarlos en la fe y que esa sanidad produzca la función correcta de cada uno. Los ancianos, sobrios, o sea, moderados, cuidadosos, serios, o sea, no significa que sean, perdónenme la expresión, viejos amargados, que no se ríen, no significa eso, sino que no son burlistas, ¿sí? Cuando dices que sean serios, significa que no son burlistas, a esa edad que no se están burlando y creando burla, antes se espera que ellos la detengan, que ellos la frenen. Prudentes, bien, que sea de buen juicio, sanos en la fe, que su fe refleje por medio de su conducta una buena vida moral y espiritual, sanos en el amor, en primer término a Dios y en segundo término hacia el prójimo, y la paciencia, virtud tan difícil de alcanzar, pero se espera que ellos la tengan. Después dice las ancianas, y también se refiere a las mujeres mayores de la iglesia, de 55 a 60, esa era la franja, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y aquí el vocablo griego para ancianas se refiere a mujeres, bueno, como lo dije, en esa franja de edad, pero que han criado hijos y que han tenido una vida piadosa. Bueno, tanto los ancianos como las ancianas, se entiende también que eran congregantes que llevaban años en la iglesia, que de alguna manera habían rendido sus vidas desde su juventud y habían permanecido en la piedad. ¿Qué se espera de las ancianas? Bueno, reverentes en su porte, y porte tiene que ver más con conducta, que en su conducta, ¿sí? Sea pura, y reverente tiene que ver con su consagración, o sea, que se note que sea una hermana que está consagrada, que está entregada al Señor, que pueda verse eso. Todo esto comienza desde el corazón y se refleja por medio del andar, ¿sí?
suelen también ser decorosas en su manera de vestir. No calumniadoras, ¿sí? Y este texto, yo sé que en la reunión de mujeres se han encargado de desarrollar en estos 3 versículos, el 3, el 4 y el 5, y han ido paso a paso, ya está desarrollado para las mujeres que quieran ir más al fondo. Yo voy a hacer en un resumen. No calumniadores, no diablas, ¿sí? Porque cuando se habla del calumniador significa diablo del griego. Cuando se le dice a Satanás el diablo, significa calumniador. Entonces cuando a la mujer se le dice no calumniadora, significa no sean diablas en ese sentido. Y el calumniador es aquel que engendra acusaciones falsas, así como Satanás es padre de mentira, en el sentido que él engendra la mentira. Así como Jesús es la verdad, Satanás es el que engendra la mentira. Y este mal hábito de origen satánico está inserto en la naturaleza humana. Está inserto. A nadie se le enseña a calumniar. Nace, se desarrolla internamente, llega un punto en que eso sale a luz y de alguna manera crean la mentira y hasta a veces defienden la mentira porque está en la naturaleza. Pero tristemente está más apegado a la naturaleza de la mujer. Por esta razón Pablo, por el Espíritu, le escribe a Tito y que Tito en la autoridad del Espíritu le diga a las mujeres no sean calumniadoras. Se espera que las ancianas no sean calumniadoras, que no tengan ese espíritu de chisme, ese espíritu de murmuración que finalmente genera daño y desunión. Básicamente se espera que las ancianas se nieguen a escuchar las murmuraciones y estas cosas y que las frenen. Si eso se espera, cuando alguien va a una anciana, usted sabe, hermana anciana, que la hermana tanto, ella te dice, un momento, ¿sí? Tiene que frenar, tiene que tener esa virtud. Bueno, no esclavas del vino, y esto se puede tomar hoy como que no estén dominadas por ningún vicio, ni cigarro, ni alcohol, ni ludopatía, ni pornografía, ni tecnología, etc. Y que sean maestras del bien, y obviamente con maestras no se refiere a que anden, como decía nuestro hermano Santiago en una predicación, con una pizarra y un fibrón enseñando. No, ese no es el concepto de maestros, sino que con el ejemplo puedan marcar cómo deben vivir las mujeres. De esa manera, su piedad es el sendero que de alguna manera las mujeres más jóvenes tienen que seguir e imitar. Y siempre de mujer a mujer, ¿sí? O sea, las mujeres, vale decir que la conversación, la charla o incluso una enseñanza de pizarra es consecuencia de una vida vivida, ¿sí? Siempre y cuando la mujer lo haya vivido y experimentado, tranquilamente lo puede enseñar. Siempre de mujer a mujer. Este texto no está hablando de ancianas pastoras, ni da lugar a eso, al falso ministerio de las pastoras. Pero, ¿cuál sería la aplicación práctica de esto hoy? Hoy por hoy en las iglesias tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque las ancianas de esta era no quieren ser ancianas dentro de la iglesia, incluso dentro del cristianismo actual. Las ancianas no quieren ser ancianas, sino quieren parecer más jóvenes. ¿Qué aplicación práctica podría tener hoy esta parte o este texto? Y es que se espera en todo caso que las hermanas, primeramente mayores de edad en Cristo, que hayan transitado 20, 25 años en el Señor, que tengan testimonio de buenas obras, de haber caminado piadosamente, puedan ellas marcarle el paso a las otras hermanas. Si así tenga 40, 45, 50, pueden hacerlo siempre y cuando el testimonio les avale y les acompañe. Puede suceder el caso de que haya mujeres ancianas en las iglesias de 60 años, de 65 años, que tengan muy pocos años de convertida, 5 años, 3 años, y que obviamente recién están empezando a conocer la vida cristiana. Entonces no se le puede pedir a una mujer anciana que tiene 3 años de convertida que le enseñe a una de 40 que tiene 20 años de convertida.
Entonces la parte práctica de esto es esa, ¿sí? Que las mujeres puedan funcionar enseñándose unas a otras, primeramente con el ejemplo, pero siguiendo el patrón de que se espera que la piedad les preceda, el ejemplo les preceda, para que puedan contribuir y colaborar con las otras hermanas. Bueno, de las mujeres jóvenes, y esta es la parte más detallada que hace Pablo, las mujeres jóvenes que aprendan a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus esposos. ¿Sí? Repito. Que las mujeres más jóvenes aprendan a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus esposos. Y es obvio que la cultura, para ese momento, las mujeres jóvenes estaban mal. Por alguna razón, Pablo, por el Espíritu, escribe estas cosas puntuales, porque es muy probable que puntualmente allí estén fallando ellas. Y bueno, y también este versículo es muy importante para la vida de la iglesia y principalmente para las mujeres. ¿Por qué? Tenemos que entender que las Escrituras no son el deseo de hombres santos del tiempo de Jesús. No. No es el deseo de Pablo incluso en su corazón más dedicado de cómo tiene que ser la iglesia. No. Es el deseo de Dios. Vale decir que las Escrituras de alguna manera describen la cultura y modelo de Dios. Las Escrituras describen cuál es la conducta y función de las mujeres, así tal cual como Dios lo desea. Es el deseo de Dios, en otras palabras. Lo que nos expresa este texto es el deseo de Dios, en contraposición del feminismo satánico que existe afuera, que quiere de alguna manera quebrar todo este modelo divino de Dios y quiere establecer una nueva plataforma para las mujeres, más liberal, desprendidas de la casa y de muchas cosas más, y competir, ¿sí?, con el hombre. Pues bien, no es así. No estamos hablando acá de un modelo de, como algunos dicen, eso es retrógrado, dicen. La Biblia es retrógrado, es algo que ya pasó, una cultura que hasta ese momento no había evolucionado. Y ellos eran más inteligentes que nosotros en realidad. Pero bueno, amar a sus maridos, y es el mandato de Dios para las esposas, y el vocablo es filandros, y se refiere afecto o cariño al varón, en este caso al esposo, y se refiere principalmente a que amar es tener respeto, cariño y respeto. Ser respetuosa con el marido, ser cariñosa con el marido. Y un cariño sincero, ¿sí? Vivimos en una era donde eso se ha perdido. Yo por ahí he visto el nuevo, no sé, trato cariñoso que se tiene en los matrimonios, y por ahí cuando la esposa está hablando con su amiga, tomando mate, y llega el marido de trabajar, dice, ahí llegó el bruto de mi marido. Y dice, no, lo digo de cariño, dice. ¿Qué sería si lo odiara? En serio, ¿qué sería si lo odiara? Y se tratan mal, y él, la bruja esta, pero es tu esposa, o sea, no, se lo digo de cariño. Entonces tenemos que aprender, ¿sí?, cómo es el modelo de Dios. Escuchen, es Dios corrigiendo a la iglesia a través de esta carta inspirada por el Espíritu para los ancianos, para las ancianas y hasta aquí para las mujeres jóvenes. Aprendan a amar a sus maridos, a ser respetuosas y cariñosas con sus maridos. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Es Dios que lo desea. ¿Sí? Amar a los hijos, y es filotecnos, y también se refiere a afecto y cariño a los hijos, que los cuiden, que los protejan. Es triste ver hoy cómo las esposas jóvenes rechazan este deber, entregan a sus hijos al cuidado de extraños,
¿Por qué? Porque quieren ir al gimnasio y cuidar su figura, quieren ir, retomar sus estudios y terminar los 5 años que habían dejado pendiente en la universidad, y también desean trabajar, y los hijos representan una traba. Entonces los hijos son abandonados, ¿sí? No tienen filotecnos, no tienen cariño por los hijos. Entonces Pablo les escribe a las mujeres jóvenes: amen a sus hijos, tengan cariño por sus hijos. El ministerio de la mujer comienza desde la casa, Sean prudentes, sean castas, pureza moral significa, que comience del corazón, que se refleja también en el matrimonio y hacia afuera, cuidadosas de su casa, y esto tiene que ver con amas de casa, pero no en el sentido de una empleada doméstica, ¿sí? Amas de casa no en el sentido de una empleada doméstica, sino como una administradora de su hogar. Hogar, primeramente, a la familia y también al lugar físico. Porque la vivienda de cada familia es el lugar más seguro que tiene la familia. Y es un lugar que tiene que estar siempre en orden y bien administrado. Que sean buenas, que sean amables, que dice que estén sujetas a su marido, y esto es funcional, como ya lo hemos dicho, no es una cuestión de inferioridad o denigración, sino funcional, que se sujeten a los maridos. Bueno, y hasta aquí, estas funciones, como hemos dicho, va a generar un efecto hacia afuera. Y es que el Evangelio no sea desacreditado, sí, que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de la mala conducta de las mujeres. Bueno, pasa después a la parte de los jóvenes y adultos. Dice que los jóvenes sean prudentes, y le pide a Tito: presentate vos, Tito, como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. De hecho, la prudencia está marcada para todos. De alguna manera el Espíritu le pide a la iglesia: sean prudentes, sean cuidadosos. Y a los jóvenes, como en 1 de Pedro 5:5 está escrito, que los jóvenes, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, los jóvenes tienen la tendencia de ser soberbios, no sé por qué razón. Tienen como una estima de superioridad y siempre consideran estar a la altura de los más grandes. Naturalmente es algo satánico que está en ellos, que los lleva a querer competir y pensar que están a la altura. Bueno, Pedro dice: humildad. Apóyense en los ancianos, ¿sí? No compitan, sino apóyense en los ancianos y estén sumisos unos a otros. Y respecto de los adultos, para este caso sería como Tito, que se presente como ejemplo de un hombre correcto, con integridad y seriedad, para que su enseñanza sea eficaz. Los hombres adultos tienen que ser ejemplos de los más jóvenes, y ese es otro problema. Quizás también hay deficiencia en este cristianismo actual de eso, de seriedad. Ejemplo tiene que ver con marcar el paso. De hecho, la palabra ejemplo en el griego es marca, es como de hacer una señal, una marca. Y es como dejar una marca por donde se tiene que ir. A eso se refiere con nuestras vidas deben ser una marca para los más jóvenes, para que sepan por dónde ir o cómo se vive el cristianismo. Pablo llega a escribir en la carta a los Corintios: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo digo, wow, o sea, tener la convicción, decirlo, es porque esa forma de vida estaba consagrada al Señor y podía tranquilamente marcar el ejemplo a los más jóvenes. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen,
según el ejemplo o según la marca que tienen en nosotros. Y se espera a nivel general que la forma de vida siempre esté acompañada de la doctrina, o sea que no haya discordancia entre uno y otro, sino que se acoplen una forma de vida correcta con una doctrina correcta. Y bueno, vivir así para los jóvenes y adultos tiene también este impacto de credibilidad y autenticidad del Evangelio, porque el adversario se avergüenza y no tiene nada malo que decir de los cristianos. Y bueno, también Pablo, para ese momento estaban culturalmente, socialmente, con los esclavos. ¿Sí? Obviamente ya no existe eso para nosotros. Quizás el paralelo moderno pueda ser empleados, aunque no se relaciona mucho, pero si quisiéramos aplicarlo, que los empleados de alguna manera que tengan sujeción, o sea, que no sean rebeldes, que agraden en todo, pero principalmente que hagan las funciones que se les piden, que no sean respondones, no en el sentido, o sea, que no sean respondones significa que no sean hostiles, que no vayan a la confrontación, a la guerra. No significa que sea mudo. Tranquilamente un empleado cristiano, si está siendo confrontado por su empleador, puede firmemente responder con todas sus convicciones y en paz. ¿Sí? No significa que se quede mudo y que tenga que padecer el maltrato verbal. No está diciendo eso. Que no defrauden significa que sean honestos. Que sean honestos. Si se le encargó algo, que lo hagan. Que no hagan trampas, como también dice que sean fieles en todo, significa que no roben. ¿Sí? A veces dicen, bueno, no, es el administrador y cierra las planillas y le sobra siempre un vuelto, usa los activos de la empresa, de repente la camioneta está un domingo en el Cabra Corral y decís, no tenías que dejarla en el taller guardada, ¿no? En fin. Bueno, estas cualidades, si encontramos un paralelo moderno, estas cualidades de un buen comportamiento adornan la doctrina de nuestro Salvador. Y la segunda parte de esto, que está relacionado del versículo 11 al 15, nos muestra que la efectividad de una iglesia radica en el conjunto de estas acciones. Siempre y cuando los ancianos cumplan con sus funciones, las ancianas con sus funciones, las mujeres jóvenes con sus funciones, los hombres jóvenes con sus funciones, los adultos con sus funciones, tenemos una iglesia completa y eficaz. ¿Sí? Y todo esto en realidad surge como consecuencia de haber sido sanados, ¿sí?, a través de la enseñanza de Cristo. Y Pablo va más allá. Y esta parte me gusta muchísimo porque habla de la gracia de Dios. Y muestra la gracia como aquello que produce efecto. ¿Sí? No muestra la gracia como un conjunto de conocimientos que tenemos que aprenderlo como en la escuela y decir, listo, lo entiendo. Sino que genera efectos. ¿Sí? Tiene hacia adentro y hacia afuera un conjunto de hechos notorios. Y vamos a leerlo del 11 al 15, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza dichosa o la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. La gracia se ha manifestado. ¿Sí? Escribe Pablo en pocas palabras, la gracia se ha manifestado. Juan llega a escribir en su Evangelio, él dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. En pocas palabras,
Jesús es esa gracia manifestada. Jesús es esa gracia encarnada que vino a ser propiciación por nosotros, por nuestros pecados, a fin de justificarnos y presentarnos vivos delante de Dios para que estemos con Él. En Efesios 2.1, quiero leerle esta cita, Efesios 2.1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, y el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados, y una persona que está muerta no tiene capacidad ni poder alguno para poder vivir, ni poder darse vida. Está muerto. No opera nada en él que pueda vivificarlo. Y así estábamos cada uno de nosotros, muertos en nuestros pecados, hasta que la gracia de Cristo vino a cada uno de nosotros y nos dio vida, levantándonos de los muertos para vivir en Cristo. Y esta mañana les mostraba un poco el ejemplo de lo que causó la resurrección de Lázaro. Lázaro había estado muerto 4 días hasta que viene Jesús y resucita a Lázaro, y ese evento causó tanto alboroto en toda la aldea de Betania, que trascendió hacia Jerusalén, al punto tal que se generó un revuelo detrás de un hombre que había sido resucitado de entre los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una resurrección es un hecho que no pasa desapercibido en la sociedad, no pasa desapercibido en la familia, no pasa desapercibido en los amigos, no pasa desapercibido en todo el entorno. Es un hecho notorio. La resurrección en sí de Lázaro fue algo notorio, ni hablarla de Jesús. Bueno, hermanos, la gracia ha operado en nosotros y nos ha resucitado, porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero por medio de la gracia hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Ahora, esa resurrección en nosotros, aunque es en un sentido espiritual, tampoco pasa desapercibida, ni es un hecho también oculto. La gracia tiene efectos hacia adentro y hacia afuera. Si de verdad hemos resucitado, eso tiene que notarse, eso tiene que generar alboroto. Esa es la realidad. Tiene que ser un hecho notorio, un hecho que de alguna manera genera problemas, genera conflicto. No es un hecho, no es algo irrelevante, no es algo que está oculto, sino que produce esas cosas. Entonces, la gracia de Dios que nos resucita tiene efectos notorios. No podemos simplemente decir que la gracia de Dios vino a nosotros y que eso sea un acto que pase desapercibido. Tiene que generar cambios, tiene que haber cambios, tiene que notarse. La gracia nos reeduca, dice Pablo, nos reeduca. Nos declara cuál es nuestro estado delante de Dios y nos capacita para que ya no vivamos impíamente de acuerdo a los deseos mundanos, sino de manera justa y piadosa. No solo somos salvos del castigo por causa del pecado, sino que somos salvos del pecado que nos tenía dominado. Salvados por la gracia del Señor. Como también hay muchas citas de Pablo que dice: nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La evidencia o reflejo vivo de la gracia de Cristo en nuestras vidas es que
aborrecemos el pecado que antes amábamos y amamos la santidad que antes aborrecíamos. En nosotros. Ese es el parámetro que nos hace entender que la gracia ha alcanzado nuestro corazón. No reine, por lo tanto, Romanos 6:12, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, puesto que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Bondad inmerecida. Eso es lo que significa gracia, sería uno de sus sinónimos o aplicaciones. Bondad inmerecida. Y es que no la merecíamos. Ese es el punto. No merecíamos la gracia de Dios de ninguna manera. No merecíamos vivir con Dios, no merecíamos estar con Él. Antes merecíamos ser apartados eternamente de Él y morir en dolor en el infierno. Lo merecíamos, fuimos nosotros mismos los que nos encargamos de levantar nuestra bandera de hostilidad y decirle a Dios, nos declaramos públicamente tus enemigos, no queremos saber más nada contigo, y Dios en su justicia trazó nuestra condena como Dios y Rey justo que es, que nuestra condena sea la muerte. No merecíamos ni una gota de misericordia porque nosotros nos rebelamos contra Él por causa del engaño y del pecado y por causa de amar el pecado. Y Él trazó nuestra sentencia ineludible. Teníamos que morir, teníamos que morir. No merecemos vivir porque hemos sido seres en ese sentido despreciables para la santidad de Dios, despreciables para los cielos de Dios, despreciables para los ángeles de Dios. Ellos no quieren tener nada que ver con nosotros por causa de nuestra vida impía. Pero la gracia de Dios, aun cuando nosotros le decíamos a Dios, no te amamos ni queremos saber nada contigo, Él nos amó. De tal manera que trajo a su Hijo unigénito, santo, perfecto, puro, y la gloria de los cielos y de toda la creación vino a morir por cada uno de nosotros y lavar todos nuestros inmundos pecados, y Él nos amó primero. No merecíamos ese amor, merecíamos su condenación, pero Él nos amó primero, al punto tal que esa gracia nos deslumbró y dijimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, vil pecador, ahora tenga la esperanza de que no es que solamente estás corriendo de mí el castigo, no es que solamente me estás perdonando las faltas que he cometido. Has labrado un documento, has trazado un pacto eterno en donde no solo me quitas todos los pecados, sino que me declaras públicamente que soy tu hijo, heredero de tus riquezas eternas, gloriosas y perfectas en los cielos, y en la compañía tuya gloriosa por toda la eternidad. Vaya gracia de Dios. Señor, no lo merecemos. No lo merecemos. No merecemos que hayas hecho eso por nosotros. Pero es tu gracia. Y te alabamos y rendimos de alguna manera nuestras vidas. Me impactó mucho lo que dijo en cierta ocasión un predicador respecto de la gracia. Él decía así: sería una enorme demostración de gracia que Él perdone nuestros pecados, pero que nos enviara por un momento al infierno para que sepamos de qué nos está salvando. Que nos enviara por un momento al infierno para que entendamos y conozcamos el dolor del que hemos sido redimidos.
Pero no, nos salvó definitivamente, nos libró completamente de eso. Sería una enorme demostración de gracia si tan solo decidiera no matarnos y ponernos en algún lugar neutral, apartado de Él para siempre y olvidados. Y que nadie nos encuentre, que nos conceda la vida, que nos perdone los pecados, pero que nos aparte de Él y nos ponga en cierto lugar para vivir allí y olvidado. Sería una enorme demostración de gracia. Como también dice, sería inconcebible que nos agarrara a nosotros pecadores y nos ponga al mismo nivel que los ángeles para servir en los atrios celestiales del Señor. Eso sería inconcebible. Pero Dios fue más allá. Nos hizo sus hijos. Sus hijos. Sus hijos. Para gozar de sus riquezas, teniendo herencia con nuestro Señor Jesucristo y gozar de su presencia. Su gracia es suficiente para nosotros. Su gracia es suficiente. La expiación de Cristo en la cruz es suficiente para todo el mundo, para toda la humanidad, pero es eficiente solamente en los que creen. Tenemos que creer con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan escribe que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para toda la humanidad, para todo el mundo, pero es eficiente en los que creen, y los que no creen serán condenados. La gracia salvadora de Cristo fue derramada en el mundo sin acepción de personas. Toda clase de hombre puede salvarse, sin importar lengua, raza, nación. Todos los que creen en Él, y todo el que confesare su nombre será salvo. Y esta es nuestra esperanza de gloria. Una esperanza que no avergüenza. Y Pablo también escribe en esta carta respecto de la esperanza. Y de una manera sintética, todo creyente, y Pablo también escribe en Filipenses, que Dios va a premiar. Dice, así como Él ya se está acercando al fin de su partida y espera recibir de Cristo la corona, dice, como no solamente yo, sino también todos los que aman su venida. Entonces la posición del cristiano es amar. No tenemos que temer a la venida de Cristo, tenemos que amar la venida de Cristo, tenemos que clamar de alguna manera, ven Señor Jesús, como dice este hermoso cántico que cantamos, oh ven, ven Señor. Tristemente eso hoy genera terror. ¿Por qué? Porque internamente muchos corazones están diciendo, no Señor, no vengas todavía. No vengas todavía porque estoy mal, estoy disfrutando del pecado, estoy haciendo tantas cosas. Sin embargo, la posición correcta de todos cristianos es, ven, Señor Jesús. Amar esa venida. Nuestra esperanza es que llegará el día en que nuestra salvación será consumada. Será consumada y estaremos con Cristo para siempre y seremos tal como Él es, en pureza y en justicia, y gozaremos de su presencia sin barrera que nos separe, lo contemplaremos como la luz de todos nuestros eternos días, por los incontables siglos de los siglos y por toda la eternidad. Es el deseo de todo cristiano piadoso. Amar, que Cristo venga, que juzgue ya todas las cosas, que nuestra vida se complete en Él, haciendo lo que tenemos que hacer, y que gocemos para siempre de su presencia. Pues bien, Tito, le dice Pablo, esto habla y exhorta con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y he titulado este mensaje, Una iglesia funcional
en la gracia de Dios, porque es el texto que de alguna manera ordena de forma clara la funcionalidad de una asamblea. ¿Sí? La funcionalidad vale decir que todos los que componen la iglesia de Cristo, ancianos, ancianas, o mujeres jóvenes, hombres jóvenes, adultos, empleados, en la condición que esté, todos tenemos funciones que tenemos que ejecutar para que hacia afuera el Evangelio no sea desacreditado ni nadie pueda blasfemar la palabra de Dios, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, y para que nuestras buenas obras adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. Ahora, todo eso como una consecuencia de la gracia de Dios. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma y antes más. No puede pasar desapercibida. La vida de los cristianos no era una vida ordinaria. Ordinaria es dentro del orden común de todo ser humano, que seguía viviendo el mismo tipo de vida que todos, haciendo lo que todos hacen, sino que tenían una vida extraordinaria, haciendo cosas que ellos no conocían y de alguna manera sus vidas exhibían el corazón de Dios. Y de esa manera, hoy, en el tiempo de hoy, todo eso está como perdido. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un formato de funcionalidad incorrecto. Y ahora es como volverlos a sacudir, volverlos a despertar y entender lo que significa ser la iglesia, ser funcionales en todos los sentidos. Si entendemos esto, vamos a ser un cuerpo vivo, y un cuerpo vivo tiene actividad, y esa actividad glorifica al Señor. Así que, hermanos, funcionemos como iglesia en la gracia del Señor Jesús. De alguna manera estamos en deuda con Él y siempre vamos a estar en deuda. Pero espero que vayamos creciendo en lo que falta, los años que nos quedan, para gozar de la eternidad que Él ha preparado. La paz del Señor Jesús.